Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Agradecemos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por permitirnos nuevamente estar llevando esta transmisión que lleva como propósito, como objetivo, motivar, animar, enseñar, instruir y quizá también exhortar en algún aspecto de la palabra, pero que creemos que será de mucha bendición para todos nuestros oyentes. A las personas que nos siguen a través del Facebook, a través del YouTube, tendrán la oportunidad de alimentarse, de ser motivados a través de la palabra que viene para nuestra edificación en esta hermosa hora. Quiero considerar en esta mañana el tema bendiciones, fruto de obediencia y sumisión. Y para reforzar la palabra tenemos el texto de primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 5, que dice así la palabra de Dios. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, a los ojos de los siervos de Saúl, y por qué no agregar a los ojos de Dios. Vamos a orar. Poderoso Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, nos comunicamos contigo a través de esta oración para agradecerte en primer lugar porque nos dan la oportunidad de poder transmitir este mensaje que creo será de mucha bendición a todos nuestros oyentes. Padre, te agradecemos también porque haces posible los medios para llegar a los hogares más recónditos a través de este medio de comunicación. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Decía al inicio que consideraremos el tema bendiciones, fruto de obediencia y de sumisión. ¿Quién es aquel que no quiere bendiciones? ¿Quién es aquel que no anhela una bendición económica, una bendición moral, una bendición espiritual? Mucho se dice el día de hoy de cómo tener éxito, de cómo alcanzar una bendición, pero ninguno queremos pagar el precio, ninguno queremos someternos a la palabra, ninguno queremos mostrar obediencia, que es parte de recibir la bendición. Y hermanos, hay un solo ejemplo que debe motivarnos a nosotros hoy día, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien teniendo las bendiciones en el cielo, quien teniendo el privilegio de ser parte del Trino Dios, hubiese querido desprenderse de su trono para venir a obedecer, para venir y hacerse obediente y ponerse en sumisión ante el Padre para hacer lo que ahora somos nosotros, habernos comprado con precio de sangre. Pero desafortunadamente muchos de nosotros no queremos ser obedientes ni sumisos. Entonces quiero que consideremos lo del texto leído. David llegó a ser un triunfante por su obediencia. Esta cualidad nos puede ayudar a nosotros a alcanzar muchas bendiciones en este tiempo mayormente, porque estamos recibiendo órdenes, estamos recibiendo
cuestiones que nos permiten conservarnos limpios, sanos, pero muchos no queremos obedecer. Muchos no queremos entrar en esa disposición de ser sumisos a las ordenanzas de nuestros mayores, a las ordenanzas de nuestras autoridades. Sé que nuestro anhelo es que Dios nos levante y que Dios nos use en el lugar donde Él nos ha puesto, pero tenemos que ser obedientes. Solo siendo obedientes y sumisos podemos lograr muchos beneficios, muchas bendiciones para nuestra vida. Entonces David llegó a ser cabeza, llegó a ser grande ante el pueblo hebreo, porque la promesa de Dios estaba latente para él. ¿Y cuál era la clave? ¿Cuál era la clave para que David llegase a ser grande? Dice la palabra del Señor que David salía a donde Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Quiere decir que estaba en disposición de ser sumiso y obediente a la voz de su Señor. Hermanos, este pasaje se nos proyecta un preámbulo de un líder que sabe colocarse bajo autoridad. Un líder obediente a otro líder. Es decir, si yo soy obediente a mi líder, soy obediente y estoy en sumisión a mi autoridad, puedo llegar a ser también un líder y tener muchos bajo mi autoridad. Dice un pensamiento que quien sabe ponerse bajo autoridad puede estar en autoridad. Pero si no podemos estar sumisos a una autoridad, ¿de qué manera nosotros podíamos estar para ser autoridad? Muchos son, hoy que vivimos esta situación, podemos darnos cuenta de cuánta gente se considera rebelde a las ordenanzas, a las limitaciones que nos están dando para ganarle la batalla al COVID-19. Pero muchos somos rebeldes, enemigos de la autoridad. Y de esta manera, ¿cómo podremos llegar alguna vez a tener autoridad si nosotros mismos no estamos sumisos a la autoridad? Entonces, vamos a considerar en esta mañana la vida de David, y no solo la de David, vamos a agregar aquí la vida de Josué, la vida de Eliseo, la vida de José, cómo su obediencia le llegó a ser grandes en la trayectoria que tenían por enfrente. David, por ejemplo, la palabra del Señor dice que el único de los hijos de Isaí que era obediente y que podía, porque la obediencia no solo se muestra a través de decir sí a todo. Hay gente que dice sí y hace lo contrario. Pero David no. David le indicó a su padre que iba a ir a cuidar las ovejas allá en los pastizales. Y David fue obediente a su padre cuidando las ovejas que habían sido puestas a su cuidado. Ahí aprendió muchas cosas David a través de su obediencia y de su sumisión. Aprendió a tener compasión por las ovejas, aprendió a librarlas del lobo, del león, de todo animal que quería devorarlas.
Y la palabra del Señor nos dice que el campo de pastoreo de David fue como su centro de activación, su centro de entrenamiento para lo que viniera después en el proceso de la vida. Entonces, la obediencia de David nos enseña a nosotros cómo debemos estar en sumisión y tener la garantía de que Dios nos puede llevar a otra escala, a más alta, para poder ser líderes, para ser autoridad sobre otros. Hermanos amados, aprendamos mucho de David. David esperó el tiempo indicado y cuando fue llamado para ser ungido como rey, alguien podía haber dicho: no, a mí me pusieron a cuidar las ovejas, así que de aquí no me muevo. Pero estaba sujeto a autoridad. Así que vino delante de su padre, delante de sus hermanos, y fue el elegido para ser rey de Israel. Si consideramos a Josué, ¿cuánto tiempo pasó sumiso y obediente a la voz de su mayor, Moisés? Dice la palabra del Señor que Josué pasó muchos años llevándole quizá la maleta a Moisés, sirviéndole de cerca, y llegó el momento en que Moisés ya no podía dirigir al pueblo. Entonces su sumisión y su obediencia ahora le da el derecho, le da el privilegio de ser el líder, el cual haría que el pueblo pasara el Jordán, derribara las murallas de Jericó y conquistara la tierra que Dios les había prometido. Si consideramos a Eliseo, Eliseo fue obediente y estuvo sumiso a su líder, Elías. Tanto así que cuando Eliseo quería una doble porción de lo que tenía Elías le dijo: si estuvieses atento a ver el momento en que yo fuese trasladado al cielo, se te será hecho, se te dará una doble porción de mi espíritu. Así que Eliseo fue sumiso y obediente también. Pero ¿qué decimos de José? José, a pesar de que sus hermanos lo odiaban, a pesar de que sus hermanos no querían que se rozara con ellos por alguna situación profética que había dentro de la vida de José, cuando su padre le ordenó que fuese a ver qué le sucedía a sus hermanos, que no regresaban, si tenían comida o no tenían comida en el campamento, dice la palabra del Señor que José obedeció a su padre y yendo a donde estaban sus hermanos, y aunque lo que vino después le trajo problemas severos, problemas serios, él se mantuvo en obediencia y en sumisión. Hermanos amados, todos estos grandes líderes estuvieron sumisos al supremo rey, al supremo padre, al padre de cada uno de ellos, pero también a la autoridad delegada. En este caso, sopesa más la obediencia que los sacrificios, y la Biblia lo describe, que es mejor el obedecer que los sacrificios. Muchos de nosotros presentamos muchos sacrificios a Dios. Hacemos sacrificios grandes, hacemos sacrificios que a comparación de otras cosas se ven hasta imposibles. Y creemos que nuestro sacrificio puede alcanzar las bendiciones de Dios para nosotros. Pero quiero decirle en esta hora, hermano, hermana,
tu obediencia sopesa más que los sacrificios. Es mejor el obedecer que los sacrificios. Recuerde que todo creyente es soldado del ejército de Cristo y no debemos ser insubordinados. Al contrario, debemos de estar sumisos a lo que Cristo nos dice, a lo que Cristo quiere que hagamos. Pablo, al escribir a los romanos, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la que es dada de parte de Dios. Entonces, la prudencia que David mostró lo hizo a poder adquirir muchas cosas que vinieron a él como bendición. Y hablando de la prudencia es una virtud del carácter. Es decir, si yo como persona tengo una virtud dentro de mi carácter, esa virtud debe de ser la prudencia. Muchas gentes que fueron prudentes se libraron de tantas circunstancias negativas. La prudencia nos da vida, la prudencia nos da la oportunidad de seguir viviendo. Así que, amigos, hermanos y todos aquellos que tienen la oportunidad de estar escuchando esta palabra, recuerde que tenemos un Dios de prudencia y Él nos enseña que debemos de ser prudentes. El prudente es aquel que no se sale de los parámetros donde ha sido puesto. Es aquel que respeta fronteras. Respetemos las normas que nos están indicando para evitar llegar a un estado calamitoso, llegar a un estado complicado de salud, y quizá eso nos lleve a la muerte también. Entonces, pudiendo presentar prudencia, podemos evitar muchas cosas. Entonces, la prudencia, si es una virtud de carácter, nunca se sale de los parámetros donde ha sido puesta. Respeta fronteras, respeta jerarquías, respeta ordenanzas. La prudencia funciona bajo un código llamado ético-moral. Y nosotros podemos aprender mucho de estos hombres. Es cierto que la palabra del Señor no nos enseña todo esto con relación a la ética y moral, pero en acción David creo que tenía prudencia, y esa prudencia era una virtud de su carácter. Ahora, la prudencia tiene aceptación. David, dice la palabra del Señor, que era acepto a los ojos de todo el pueblo. Mucha gente nos critica, mucha gente nos ve con indiferencia, porque a veces no usamos la prudencia, pero si la usamos, esto tiene aceptación. David, dice la palabra del Señor, que aparte de ser acepto a los ojos de todo el pueblo, hermanos, no hay cosa mejor que nuestras acciones, no hay cosa mejor que nuestra manera de conducirnos nos haga aceptos a todos. Mucha gente no nos acepta porque no hemos usado de prudencia. Tenemos que tener prudencia para hablar, prudencia para expresarnos, prudencia para dirigirnos, prudencia para todo. Entonces, la prudencia tiene aceptación. Ya dijimos cómo David era acepto a los ojos de todo el pueblo, mientras que éste se mantuviera en obediencia y prudencia, era acepto ante Dios, porque llega el momento en que David ya no usó de prudencia, y dice la palabra del Señor que su reino se vino abajo. Dios tuvo que pensar en alguien más porque él había dejado de ser
prudente. Ahora, era acepto ante Dios, era acepto ante Saúl, a pesar de que Saúl después no lo podía ver con buenos ojos, pero él usaba de prudencia. La otra cuestión que quiero señalar es que la promoción de David puede generalizarse a la promoción nuestra. La promoción de David consistía en que Dios lo bendijo, le entregó el reino, entregó a sus enemigos en sus manos. Y si él se hubiese mantenido siempre sumiso, las cosas no hubieran sido como las describe la palabra del Señor. La promoción suya, la promoción mía, tiene mucho que ver también con la promoción de David. Nuestra generación, su generación, puede ser la más bendecida, la más derechosa, pero dependiendo de la sumisión y de la obediencia que presentemos nosotros a nuestro rey. Cuando consideramos la vida de Josué, nos damos cuenta que Josué en ningún momento hizo cosas que no le ordenara Moisés. Si consideramos a Eliseo, nunca hizo cosas que no le ordenase Elías. Y si consideramos a José, aún estando ya en Egipto, nunca hizo cosas que no le ordenase el gobernador o el rey de aquel entonces. De esa manera, entonces podemos ver cuál es la bendición de nuestra promoción, es decir, la mía y la suya. Dije que nuestra generación, su generación, puede ser derechosa a las bendiciones del Señor, pero depende del grado de sumisión y de obediencia que presentemos a nuestro Rey. Somos hijos de un Dios todopoderoso, donde podemos considerarnos llenos de la bendición, de las promesas de Dios, si estamos en disposición de ser obedientes. Termino con esto. La obediencia es el punto clave de la bendición. Marca la cualidad de los verdaderos cristianos. Es decir, la obediencia marca la cualidad y la calidad de los verdaderos cristianos. La obediencia es aquella que nos hace salvos. Fuimos obedientes al llamado de Dios, al llamado a este evangelio. Y la obediencia al llamado de Dios nos hizo salvos. A usted también lo puede hacer salvo la obediencia. Obedezca la palabra, obedezca al llamado de Dios, obedezca, hermanos, obedezcamos al llamado que Dios nos hace para entregarnos de lleno al estudio de la palabra, a la oración, a los sacrificios, porque la obediencia junto a los sacrificios sopesa. Ahora, solo el sacrificio no es de mucho valor. El creyente obediente, oiga bien, el creyente obediente está lleno de Dios y tiene el respaldo de Dios. Así que debemos obedecer, debemos ser sumisos. Y obedecer es cumplir la voluntad de aquel que nos llamó de un mundo tan despreciable, de un mundo lleno de maldad, a una gracia maravillosa como es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, hoy más que nunca estamos en el punto de poder ofrecer obediencia y sumisión
a nuestro Dios. Y como fruto tendremos bendiciones de toda índole. Que nadie siga diciendo cómo tener éxito o cómo ser bendecidos. Dije al inicio, solo hay un ejemplo que debe motivarnos, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que Dios los bendiga, que Dios nos ayude para poder entrar en este proceso de obediencia. No quiero terminar este mensaje sin antes hacer un llamado a la reflexión. Primero, a aquellos que no tienen el conocimiento pleno de Dios. Y es, si tú escuchas este mensaje y quieres hacer una decisión, hacer un voto de decisión, es fácil. Hoy que estás en casa, que estás allí descansando, que tienes la oportunidad, que tienes el tiempo suficiente, que tienes el tiempo requerido para poder escuchar un mensaje de inicio al final y quieres hacer una decisión, pues te digo en esta hora que es un buen momento. Puedes tomarte de la mano de Dios y no tienes ningún costo, no tiene ningún costo. Tú puedes ser libre en esta preciosa mañana. Luego, a aquellos hermanos que por razones ajenas a nuestra voluntad se han quedado, se han desviado y no han querido hacer oído fino para escuchar la voz de Dios, quiero decirte que tú eres parte del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Lo único es que te has quedado en desobediencia. El llamado para ti hoy es: ven en obediencia y sumisión y tendrás derecho a reclamar bendiciones del Señor. En tercer lugar, aquellos que están pasando por una situación complicada de salud, aquellos que se sienten atormentados, aquellos que se ha apoderado de ellos el miedo, el pánico por la situación en que vive el mundo entero. Quiero decirte que confíes en el Señor. Él es tu ayudador, Él es tu abogado, Él es tu médico por excelencia, y nada podemos encontrar fuera de Él sino a través de someternos en obediencia a Él. Entonces, quiero orar por los que van a recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Quiero orar por aquellos que se van a reconciliar con Dios. Ya muy pronto estaremos reuniéndonos nuevamente en los templos y nosotros queremos que tú seas parte de ese grupo que va a venir para implorar el nombre del Señor. Y también estaremos orando por aquellos que están enfermos, aquellos que están en cama, que el médico los desahució, que ya no hay una solución de parte de la medicina, pero que Dios todavía puede hacer un milagro en tu vida. Oramos. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, pido que perdones ofensas, deudas, pecados, aquellos que están tomando una decisión de ser parte de tu redil en esta hermosa hora. No tomes en cuenta su debilidad, no tomes en cuenta su pecado, su desobediencia, Señor, porque tú les recibes, no importando la condición en que vengan a ti. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Señor, que desde esta hora ellos comiencen a declarar que son salvos para la gloria
de tu nombre. Que crean a aquel que hizo todas las cosas. Que crean a aquel que nos rescata a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Señor, que no solo crean en ti, sino que te crean a ti, porque tú eres el Dios viviente por los siglos y de los siglos. Te pido también, Señor, por aquellos que se están reconciliando, que han decidido en esta hora venir y pedirte perdón por haberse alejado, por haberse ido de casa. Yo les digo en esta mañana, vuelvan a la casa del Padre. La misericordia de Dios es grande, que te recibe no importando cuál haya sido la causa por qué te fuiste de casa. También te suplico, Señor, por aquellos que están enfermos, que están pasando situaciones complicadas de salud. Aquellos, Señor, que han sido desahuciados por los médicos, aquellos que el médico les ha dicho que ya no tienen cura. Señor, seguimos creyéndote a ti, que tú eres el médico por excelencia y que las cosas que para nosotros los hombres son difíciles, para ti son fáciles y posibles. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pido esta mañana también, Señor, por todos aquellos que confiesan que Jesucristo es el Señor, pero de manera especial por los miembros de Asamblea de Dios Getsemaní. Guárdalos, protégelos, aquellos que están en el mercado, aquellos que trabajan en una institución privada, aquellos que se conducen por la calle, Señor, guárdalos en tu amor. Señor del cielo, te suplicamos también por este equipo que ha tomado este trabajo como una responsabilidad grande y que ha hecho lo posible para que la palabra del Señor llegue hasta los confines de la tierra. Te pido también, Señor, por los que nos ven allá fuera de nuestras fronteras, bendícelos de manera especial. Te pido, Señor, por cada sociedad de la iglesia Getsemaní, como embajadores de Cristo, concilio misionero, fraternidad de varones, exploradores del Rey, escuela dominical, misioneritas, Meidad y todos aquellos que forman parte del equipo de trabajo que tú nos has traído para ser parte de esta actividad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.